Soy Manuel Pastene, psicólogo. Soy Gabriel Brenner, médico especialista en psiquiatría. Y esto es TDAH de alto rendimiento, un podcast original de INECAP acerca del trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad en adultos. Vamos a explorar lo que dice la neurociencia y la psicología cognitiva sobre los hábitos, la productividad y el alto rendimiento. Aquí encontrarás información para entenderte, orientarte y ayudarte a afrontar este trastorno neuropsicológico de la mejor manera posible. Hoy vamos a explorar si es que existe un mejor momento del día para hacer las tareas y te vamos a contar que basarte en lo que es la cronobiología, es decir, en los ritmos del cuerpo, como única variable, es un error y hay mucha bibliografía circulando al respecto, ¿no, Manu? Hay un montón de papers, libros, artículos en la web que ofrecen soluciones o respuestas como mágicas respecto de cómo elegir el mejor momento del día basados en la cronobiología de la persona. Sabemos que leerlo de esa manera es una suerte de reduccionismo, le decimos nosotros de alguna manera. Total, un reduccionismo es usar un modelo para explicar un fenómeno cuando ese fenómeno puede ser explicable por diferentes modelos, niveles o teorías. Primero te contamos qué es la cronobiología. En palabras simples, básicamente cada organismo, y en este caso hablamos de los humanos, tiene su propio ritmo. Y hay lo que llamamos el ritmo intradiano, los ritmos circadianos, que tienen que ver con estas oscilaciones hormonales, moleculares, de funcionamiento, por ejemplo, cerebral, muscular. Por ejemplo, hay estudios que proponen que los músculos entran en calor más rápido alrededor de las 4 de la tarde. Hay otros estudios que proponen que el cerebro está más en alerta en el horario de la mañana o llegando la tarde previo a la noche. Entonces dicen, bueno, basándonos en la cronobiología, entonces tenemos que forzarnos a meter estas tareas de esfuerzo mental sostenido o tareas muy físicas, sí o sí en esos momentos del día. Por ejemplo, la primera parte del día o el final del día. O inclusive hay toda esta teoría de que existen seres humanos búhos o alondras. Los seres humanos búhos o alondras, que dicen que hay seres humanos que funcionamos mejor de noche, los búhos, y hay seres humanos que funcionan mejor de día, y entonces hay que tratar de reconocer cuál es el ritmo propio para forzar nuestro calendario en función de eso. O sea, el reduccionismo, ¿cuál sería entonces? Si yo conozco mi cronotipo y entiendo cuándo estoy más en alerta, puedo elegir mejor el momento del día para hacer cierta tarea. Esa sería como la receta a seguir, algo así. Sí, que es una receta demasiado generalizadora porque, bueno, puedo hablar de mí. Si pienso en mi historia personal, definitivamente yo sería un búho porque yo tiendo a relajarme más en ciertos momentos de la noche, y cuando estudiaba medicina prefería estudiar de noche que de día. Ahora, ese modelito, no quiero detenerme mucho en eso, pero tiene muchos problemas. Y uno de los problemas es que posiblemente esto sea como resultado de malos hábitos y quizás no sea el resultado de que yo funciono como un búho. No es muy seguro de que sea cierto este modelo. Así que la cronobiología es esto. Y sí es verdad que existe la cronobiología y sí es verdad que hay algunas cosas que hay que respetar, como por ejemplo los ritmos de sueño, pero no es tan cierto que es la única variable a tener en cuenta. Sí, no es tan lineal, y hoy vamos a ver en el episodio que hay por lo menos al menos unas 5 necesidades más que hay que tener en cuenta para diseñar la rutina y elegir el mejor momento del día. Total, y vos que sos más metódico que yo en ese sentido, siempre nos ayudás. A nosotros en INECAP nos ayudás a ser sistemáticos respecto de grabar el podcast en el primer momento del día por algunos motivos en particular. Entonces vamos a ver cómo hicimos para elegir la primera parte del día como el momento ideal para grabar el podcast. Así que, ¿cuáles serían los diferentes niveles y cómo harías vos cómo hicimos para definir en nuestro calendario que la grabación efectiva del podcast debía ser lo primero que hacíamos en el día? Bueno, para poder planificar esta tarea de la mejor manera, lo que hicimos fue tener en cuenta, más allá de la cronobiología, los otros niveles que adelantábamos que íbamos a hablar. ¿Y cuáles son estos niveles? El primer nivel es el nivel de necesidades fisiológicas, que ahora lo vamos a explicar. El segundo nivel es el nivel de necesidades sociales, necesidades culturales, que ahora vamos a explicar qué es, necesidades valorativas y necesidades de rutina.
Total. Y entonces, en la práctica, básicamente, agarramos un calendario físico y nos fijamos en la vista diaria de ese calendario y cómo empezamos a completar lo que tienen que ver con lo que es las necesidades fisiológicas. Siempre acuérdense que son básicamente 3, que es dormir, comer y moverse. Entonces es bueno que ustedes lo pueden hacer ustedes mismos, agarrando un calendario y entender en qué horas van a dormir o están durmiendo, o les gustaría dormir si lo quieren ajustar, en qué hora almuerzan y cenan, si desayunan y meriendan también lo pueden incluir. Y idealmente los que están haciendo, esa sería una segunda fase, pero lo pueden incluir si lo están haciendo, en qué momento del día están haciendo actividad física o están haciendo ejercicio, como punto de partida. Total, y yo podría decir que sería espectacular grabar los podcasts a las 6 de la mañana. De hecho, nosotros estamos en un coworking que está abierto las 24 horas y desde el punto de vista cognitivo algunos creen que a las 6 de la mañana nuestro cerebro está súper alerta para hacer eso y encima es un momento genial porque no hay nadie circulando. Pero tenemos que dormir. Y entonces nosotros nos juntamos a las 9 de la mañana, con lo cual no podríamos hacerlo más temprano. Así que marcamos que sí o sí tiene que ser a partir de las 9 de la mañana. Sí, en función de las necesidades entonces fisiológicas que tenemos cada uno, ¿sí? Y también de las necesidades, llegando al segundo nivel, necesidades sociales que tienen que ver, digamos, con los otros ámbitos de la vida que pueden tener contacto con esto. Vos tenés hijos, yo tengo hijo. Cómo se ordena eso en nuestra rutina tiene un impacto en cómo elegimos el momento del día. Y también, por ejemplo, acá en el coworking, la gente circulando influye porque interrumpe y es más difícil grabar en ciertos momentos del día donde hay más circulación. Total, eso es una necesidad y obligación social, que es pensar cuándo vamos a usar la sala de reuniones, pensar cuándo hay mucha circulación alrededor de la sala de reuniones. Además tiene que ver con las interferencias, porque a veces nos molesta la gente que camina, por más que nos escuche. En el audio igual nos molesta que haya gente caminando alrededor. Pero volviendo a lo de las necesidades fisiológicas, una de las cosas interesantes es que vos solés comer más temprano que yo. Sí. Y entonces si nosotros terminamos esperando a lo dejamos en un momento aleatorio del día, quizás yo coma a la 1:30 y vos comas a las 12 y terminemos grabando a las 2 de la tarde cuando ya estamos súper agotados y cansados. Quizás si estaríamos alineados en el horario de comida sería más fácil, pero encima no nos podemos obligar vos y yo, que tenemos necesidades fisiológicas en momentos del día diferentes, a almorzar al mismo momento, pero yo no tengo hambre a las 12. Y vos ya a la 1 me ponés cara de que estás de mal humor y me decís, Gaby, yo tengo que parar y necesito comer. Y yo todavía ni me di cuenta que hay que comer. 100%, entonces este nivel de necesidades fisiológicas es el primer nivel a tener en cuenta en cómo encontrás el mejor momento del día para hacer una tarea. En este caso nosotros decidimos hacer el podcast en cierto horario porque nuestras necesidades fisiológicas son específicas y las hacemos en cierto momento del día. Vos comes en un horario, yo en otro, nos levantamos a cierto horario, hay que tenerlo en cuenta. No es algo que hay que desestimar tan fácil, que la gente lo suele hacer. Total, así que comer, dormir y todo lo que tiene que ver con el cuidado personal, que además moverse se considera una necesidad fisiológica. Esto es una de las cosas que se habla poco, y descansar también es una necesidad fisiológica. Así que no nos saldría nunca grabar después del mediodía, o no, las veces que lo hemos hecho terminamos cansándonos demasiado o lo hicimos muy lento porque llegamos postprandiales, estamos en proceso de digestión y uno siempre tiene un poquito de sueño después de comer, no quiero detenerme en ese tema, y además ya venimos de hacer muchas tareas y necesitamos movernos un poco ahí. En general nos empezamos a levantar, nos vamos a agarrar un café, nos movemos, charlamos de otra cosa y no tenemos ganas de estar sentados frente a un micrófono en el horario después de la comida. Así 100%. Que desde el punto de vista fisiológico, moverte también es una necesidad y tenés que pensar en qué momentos necesitas moverte y refrescar. ¿Qué otras necesidades habíamos hablado? Bueno, hablamos del segundo nivel de necesidades sociales. Hablábamos un poco de cómo estaba diagramado el entorno acá en el coworking, cómo podía afectar eso la tarea en sí misma, que era grabar. Así que ese es un punto que hay que tener siempre en cuenta, que si querés lo puedes explicar un poquito más en detalle, pero las personas tienen que pensar en este nivel sí o sí cuando quieren entender cuál es el mejor momento del día. Total, bueno, por ejemplo, nosotros grabamos los viernes. Los viernes es un día en donde, por lo menos desde el punto de vista del área asistencial, lo que tiene que ver con atención a pacientes, casi que no es tan pesado, porque uno resolvió todo el lío, toda la carga administrativa a lo largo de toda la semana. Quizás hay otras organizaciones en donde el viernes por ahí
es un día pesado. Para nosotros una mañana del viernes no es un día tan pesado. Así que no tengo tantas obligaciones sociales en términos asistenciales y me puedo tomar una pausa de 2 horas el viernes a la mañana. Pero el viernes a la tarde sí tengo obligaciones sociales porque casi siempre aparece, por ejemplo, algún paciente que me dice que le falta una receta, alguien me pregunta por un turno y están un poquito apurados porque se viene el fin de semana. No sé si a vos te pasa lo mismo, que el viernes es un día, viernes a la tarde es un momento de mucha carga administrativa. Totalmente, sería una interferencia, sería incompatible en realidad, porque no podría hacerlo. Tengo otras obligaciones que hacer, no me podría concentrar bien en la tarea, probablemente salga mal. Te digo, que la gente nos pida cosas o turnos son obligaciones sociales. Entonces tenemos que cumplir con esas obligaciones sociales. ¿Y qué otras obligaciones tenemos también? Antes de pasar a la tercera necesidad y explicarla, tengan en cuenta que entonces este nivel de necesidades sociales es necesario que ustedes tengan buen monitoreo de esto. Si no lo tienen tan en mente, bájenlo por escrito en algún lado para poder tenerlo en cuenta a la hora de diagramar. Sí, y si lo pueden calendarizar mejor antes de poner estas tareas no tan obligatorias, pero sí importantes. Por ejemplo, nosotros tenemos anotado que al final de nuestro viernes tenemos que revisar todos los aspectos administrativos, que eso es lo más consistente con... Esa es una obligación inevitable, hay que cerrar la semana y ver qué nos quedó pendiente. 100% háganlo de alguna manera en el calendario, como decíamos, marquen el horario del sueño, de las comidas y de la actividad, marquen las necesidades sociales de alguna manera que sea fácil de identificar en cómo se distribuyen el tiempo en su día a día. Es increíble cada vez que hacemos este ejercicio con los consultantes, el gesto que hacen de sorpresa cuando ven que en realidad ellos sienten que tienen mucho tiempo, pero en realidad no tienen mucho tiempo. Cuando empiezan a llenar todo esto te das cuenta que no tenías 7 horas para estudiar o 7 horas para redactar este paper. Entonces después pensás que no sos disciplinado o que no sos constante, pero en realidad estás desde el vamos armando un plan que no funciona de ninguna manera. Está buenísimo el ejemplo. Si sos una persona que tendés a que te cueste decir que no y a tener muchas actividades, este ejercicio es 100% obligatorio porque te vas a dar cuenta que estás teniendo una cantidad de actividades que no podés hacer, ni de casualidad. En mi época de residencia, muchas veces, concurrencia en realidad, o de prácticas médicas, muchas veces me sentía en deuda porque quería estudiar más de lo que estudiaba, pero después cuando hice el ejercicio me di cuenta que estaba en época de formación, pero tenía muchísimas obligaciones prácticas y no tenía 2 o 3 horas seguidas para sentarme, concentrarme y enfocarme en el estudio. Así que antes de eso... Y por ahí no linkeabas, que les pasa mucho a los pacientes. De repente, no estoy productivo, no estoy pudiendo hacer una cosa, pero ¿sos consciente de la cantidad de cosas que tenés en tu calendario? No, hago 5 actividades distintas todos los días, toda la semana, cada día de la semana. Es imposible, no es muy realista. No, y no estoy ni siquiera a la altura de pensar cuál es el mejor momento del día en términos cronobiológicos, porque directamente no tengo el mejor momento del día, porque no está, no porque tengo ya lleno mis necesidades fisiológicas, lleno de necesidades y obligaciones sociales, con lo cual pasar a tener el mejor momento ya es un lujo, así que antes de eso hay que planificar otras cosas. Hacemos una pausa para pedirte una colaboración con el fin de ayudarnos a seguir desarrollando herramientas que hagan más accesible el diagnóstico y el tratamiento del TDA de adultos. Sumate a los cientos de oyentes que ya han colaborado con nosotros. Podés hacer una donación de 2 maneras. La primera, entrando a nuestro sitio web inecap.org, repito, inecap.org, y la segunda, directamente a través de PayPal a la dirección info@inecap.org, info@inecap.org. Gracias a las donaciones hemos podido dedicarle tiempo y esfuerzo al podcast, el blog y otros contenidos completamente gratuitos. Este proyecto es totalmente independiente, autofinanciado y hecho con mucha dedicación para poder brindarte información de calidad, para darte apoyo en tu vida cotidiana. Cada pequeña acción cuenta. Bien, y pasando al tercer nivel, hablábamos de necesidades culturales o particularidades culturales. Cada cultura es distinta, no es lo mismo vivir en Argentina que vivir en un país distinto. México, Chile, Ecuador, Colombia. Hemos trabajado con pacientes de otros países y tenés que hacer una adaptación dependiendo del tipo de rutina que tienen en cada país. Mis valores me obligan a
que sí o sí al principio del día tengo que hacer algo de actividad física. Quizás tendría que estar sentado grabando podcasts los miércoles a la mañana. Quizás muy concentrado con un paciente, pero yo tengo que estar haciendo actividad física, porque son mis valores. Y mi día empieza mejor si hago actividad física. Bueno, eso es en realidad el cuarto nivel, que tiene que ver con necesidades valorativas o esquema de creencias y valores. Tiene mucho que ver con el tercer nivel de cultura, porque supongamos que tu valor es lo que decías recién, ¿no? Hacer actividad física a la mañana. Bueno, habría que ver cómo encaja eso, no sé, en la cultura argentina, si es una conducta esperable o no. Calculo que acá sí, por ahí en otro país no. Entonces sería disruptivo que vos hagas ejercicio muy a la mañana y eso influenciaría en tu decisión. Por ahí no lo harías porque culturalmente no es algo esperable. Entonces, todo lo que es valorativo y de esquema de creencias de la persona, se cruza este cuarto nivel con el tercero y hay que entenderlo bien, porque a veces las personas toman malas decisiones porque no tienen una buena lectura de entender cuáles son sus valores y creencias y cómo encaja eso en lo esperable culturalmente para ese país, esa ciudad o lo que sea. ¿Se entiende? Bueno, tengo que contarte que recibo algunas quejas de mis amigos porque se suele hacer a mediana edad en Argentina. Las actividades sociales se suelen hacer entre semana porque a fin de semana hacemos actividades más familiares. Entonces yo digo que no quiero juntarme a veces porque tengo pádel a las 8 de la mañana y llegaría muy cansado al pádel. Y eso es muy disonante culturalmente, que yo diga que no a una actividad social porque al otro día tengo deporte. Y ahí está toda la parte de la prioridad y no es tan fácil el tema de la cronobiología o el tema de sí o sí tengo que hacer actividad física porque tengo estos requerimientos culturales más que sociales. Que está bien juntarse con amigos, es lo que se cree en Argentina independientemente del horario, es un tema muy cultural ahí. Digo, queda mejor. Está mejor visto darle prioridad a juntarse con amigos que darle prioridad a dormir o a hacer actividad física. 100%, en nuestra cultura por lo menos sí. Entonces es disruptivo cuando yo hago este tipo de comentarios, con lo cual en este nivel de valores digo, claro, genial, me levanto a las 5 de la mañana para meditar, para planificar el día y para después hacer actividad física, pero después ¿qué pasa en mi cultura? Va completamente en contra. Yo te diría que me divorcio. Si puede pasar. Mi mujer me deja. Sí, tranquilamente. Si yo vengo y trato de imponer que el día lo empiezo a las 5 de la mañana y después, ¿cuándo estoy con ella? Si me levanto a las 5 de la mañana y me voy a dormir a las 10 de la noche. Otra tarea que tienen entonces es entender cuáles son sus creencias y valores, como explicaba Gaby recién, y entender cómo eso encaja o no con la cultura en la que están inmersos. Obviamente que uno puede compartir o no ciertas pautas culturales, pero hay que tenerlo en cuenta, es un nivel súper importante a la hora de elegir el mejor momento del día para hacer ciertas tareas. Sí, y agregar también, posiblemente sea útil, agregar de los significativos sus ritmos y sus actividades, porque es importante entender de tu pareja, por ejemplo, en qué momento ella está disponible o él está disponible para sincronizar contigo para poder hacer tal tarea. Por lo tanto, yo no podría ponerme a grabar el podcast. Por ejemplo, un sábado sería espectacular para nosotros. Sí, porque estaría súper tranquilo acá, uno está despejado de la semana de no atender más pacientes, hay un montón de cosas que hacen que sea el momento ideal. Bueno, inclusive hemos hecho algunas actividades turbo que le llamamos nosotros, pero me requirió, por lo menos a mí, no sé a vos, Manu, las veces que hemos hecho actividades turbo de grabar en un sábado todo un curso, a mí me requirió anticiparlo 2 semanas. Por lo menos le tuve que avisar con 2 semanas o antes de anticipación. Eso porque era terriblemente disruptivo culturalmente. Así que también tenemos que pensar en la agenda y los valores de las otras personas que nos rodean. El último nivel que vamos a explicar hoy es el nivel de las necesidades de rutina. Sí, básicamente lo que se sabe es que una conducta tiene más chances de transformarse en hábito y ser exitosa en la medida en que sincronice con las costumbres y los hábitos de la persona que ya existen. En el caso de grabar un podcast para nosotros a la mañana, eso sincroniza con que ya nos reunimos los viernes a la mañana y que nosotros tenemos cierta tendencia a hacer actividades que requieren creatividad y esfuerzo mental sostenido en la mañana y estamos mucho más acostumbrados a hacer tareas sincrónicas o con pacientes o con personas en la tarde. De hecho, nuestro pico de horario de atención de pacientes es siempre después de las 4 de la tarde, así que no estamos acostumbrados a hacer esas tareas a la tarde. Entonces, ya pensar cómo viene tu rutina
y cómo lo podrías incorporar a tu rutina, es mucho más efectivo que forzarlo y ponerlo a las 6 o 7 de la mañana cuando tu rutina no está diseñada para eso. Una de las cosas prácticas que hacemos, por ejemplo, es, si quiero que un paciente se acostumbre a tomar una medicación, lo primero que hago es preguntarle cómo empieza su día, si es que tiene que tomar la medicación a la mañana, y pregunto qué hace. Y siempre hay algo que las personas repiten en todas sus mañanas, por más variables que sean sus mañanas. Entonces tratamos de pegar la toma de la medicación, por ejemplo, con aquellos que se lavan los dientes todas las mañanas, o aquellos que toman el café a la mañana, o aquellos que miran el móvil a la mañana. Entonces le pido que pongan la medicación con un vaso de agua al lado del móvil, y que cuando agarran el móvil antes, por ejemplo, tomen la medicación. Sí, es el principio de asociaciones, o en psicología cognitiva le decimos así, que es cuando se establece la conexión entre una señal y un estímulo específico o una acción. Entonces es mucho más fácil que el cerebro va asimilando y asociando, en el caso que explicabas recién, lavarme los dientes con tomar la medicación. Entonces hay más chance de que eso se forme como hábito. Sí, sabes que no lo había pensado, pero sin querer lo hicimos. Yo todas las mañanas cuando llego a la oficina, entro a la oficina y abro el cajón donde tengo todos mis elementos, y para poder grabar el podcast lo único que tengo que hacer es, en vez de abrir el primer cajón donde tengo papeles, tengo que abrir el tercer cajón. Entonces al final no estoy haciendo algo nuevo, estoy haciendo lo mismo con una variabilidad. Y no me resulta difícil acordarme que cuando llegamos tengo que abrir el tercer cajón y sacar todos los elementos. Y eso es todo parte de la rutina. Y tengo una rutina que es sacar la PC. Bueno, en este caso lo que tengo que hacer es sacar el grabador y sacar los micrófonos para grabar. Al final es más o menos lo mismo, pero está asociado con mi rutina de todos los días. Por eso no me resulta difícil acordarme de eso. Pero lo más importante de todo es que lo agendamos. Y yo elijo particularmente para estas tareas especiales, elijo naranja. Cada uno puede elegir en el calendario el color que prefiere, aunque en realidad vos, a tu estilo, quizás a vos me parece que no te gusta tanto el esquema de colores en el calendario, te gusta un calendario más minimalista. A mí me gusta el esquema de colores, pero lo importante es que lo bajamos y lo pusimos en el calendario como un bloque, ¿no? 100% hay que ponerlo en el calendario como un bloque. Entonces este nivel tiene que ver con entender tu rutina existente y cómo va a encajar eso nuevo que querés traer a tu rutina en eso existente, para que obviamente tenga más probabilidad de convertirse en algo frecuente y hacerse hábito. Una cosa me quedó por decir acá, que es que el principio de asociación que estábamos explicando recién, recordando, ¿no?, mientras te escuchaba, se basa en el concepto de refuerzo, ¿no?, que es cuando una acción va seguida de una recompensa o una consecuencia positiva, es más probable que la persona repita esa acción en el futuro. Entonces siempre hay que tenerlo en cuenta, cuando diagramen un hábito nuevo y traten de encajarlo en la rutina que ya tienen, está bueno que experimenten algo de agradabilidad, como para que eso se asiente más. Entonces, no sé, en el ejemplo que ponías vos, cuando preparás, hay algo de satisfactorio, ¿no? A vos te da algo de satisfacción preparar un poquito y acomodar las cosas y... ¿Algo? Bueno. Me encanta, es mi premio al principio, que preparar todo, enchufar, dejar todo listo y que quede todo armado es fenomenal. Entender esa parte de la rutina que a vos te hace bien y te da refuerzo positivo, según la psicología cognitiva, hace que sea más fácil después hacerse el hábito. Entonces, identificar la parte agradable de las tareas o de las rutinas es bueno para lograr, sostenerlas en el tiempo. Sí, y además otra cosa que de nuevo hicimos intuitivamente es que terminamos el podcast, grabamos todo y ¿qué hacemos? Vamos a almorzar. Que ahí sí, justo estos días lo sincronizamos, porque para los dos es un premio almorzar al final del podcast. Y no deja de ser un refuerzo positivo, que es tarea cumplida, vamos a comer. Ya casi como si fuéramos unos delfines, ¿no?, que nos dan un pescadito después de hacer el giro doble en el aire. Pero es muy importante los refuerzos. Quizás al inicio, que sea agradable, y el refuerzo final. Entonces pueden completar el ejercicio de todo esto marcando en el calendario o de alguna manera cuáles son las rutinas existentes que ya tienen en el día a día. Si las tienen muy marcadas, anotarlas. Voy a hacer como un pequeño asterisco que me parece interesante, y es que después de almorzar, aparentemente está estudiado que casi todos los seres humanos tenemos una baja. Hay algunos estudios que creen que esta baja es independientemente de comer o no, y otros que creen que está muy asociado con el ritmo de la comida. Lo cierto es que la digestión requiere muchísimos recursos energéticos
que los quita de los músculos y los quita del cerebro, con lo cual si uno quiere hacer una tarea de esfuerzo mental sostenido, una tarea física, después de comer un almuerzo, en ese sentido en general va a ser disruptivo. Pero si es inevitable, ese es el tema. Si hay una necesidad social o una necesidad de rutina y al final tendríamos que grabar el podcast después de comer porque tuvimos otro compromiso, la idea no es ser así de inflexible o rígido. No es que nosotros decimos, no, ahora estoy postprandial o solo se graban los podcasts al empezar el día. Si hay una obligación social, hay un imprevisto, podemos flexibilizar. Después de todo saldrá un poquito peor, no saldrá perfecto, pero el podcast se hace igual. Así que a pesar de todo esto que hablamos, siempre recuerden flexibilidad cognitiva. ¿Querés agregar algo sobre esto, Manu? Sí, es muy importante una aclaración, por ejemplo, con pacientes que están dentro del espectro autista, que obviamente un rasgo de estas personas es que tienen una fuerte inflexibilidad cognitiva. Cuando tienen una rutina ya armada, por ejemplo, una tarea específica que quieren hacer en cierto horario y no la... En cierto momento del día, o sea, ya como nosotros, decidieron que se graba podcast viernes a la mañana. Pasa ese horario, no cumplieron con la tarea, desestiman la tarea y ya no la hacen. Ya está. Es una rigidez tan grande que no pueden entender que la pueden hacer en otro momento aunque no hayan cumplido con eso. Total, esto de que hay una mejor forma o momento del día para hacer una tarea, en realidad no es tan rígido. No, hay que tener en cuenta los niveles que hablamos hoy, que son varios y que es complejo. Parece simple, pero es complejo bajar todo esto y entenderlo bien y aprender a monitorearlo. Pero siempre, como decimos, hay que tener un plan B. O sea, es, bueno, no cumplo eso, bueno, ¿qué voy a hacer en ese caso? ¿Cómo voy a manejar la contingencia? Total, y en términos de calendarizar, la estrategia ¿cuál es? Es siempre por las dudas agendar, yo le digo así, agendar momento del día titular. Ese es el titular, como los deportes, sí. Y el momento del día suplente. Sí, yo le digo comodín, pero está bien, es homólogo. Cada análogo. uno de nosotros Sí. tenemos nuestro propio glosario, cada uno. Pero yo le digo tu titular y suplente, porque suponete que vos tenés programado revisar la agenda del día a las 9 de la mañana aproximadamente y te surgió un imprevisto. Entonces, ¿qué haces? No lo haces nunca después, si no tenés el suplente. Entonces yo reviso junto con el desayuno de la agenda del día. Si no lo pude hacer, lo reviso junto con el almuerzo. Ese es mi suplente. 100%. Entonces, flexibilidad a la hora también como un concepto más que agregamos en el episodio de hoy para tener en cuenta y elegir el mejor momento del día para hacer una tarea. Y el último concepto es, por más que no estés al 100%, igual la tarea a veces la podés hacer al 60% y va a estar bien igual, ¿no? 100%. Bien, bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima. Estuviste escuchando TDAH de alto rendimiento, un podcast original de INECAP, un instituto especializado en el trastorno de déficit de atención con o sin hiperactividad de adultos. Ten en cuenta que valoramos mucho cada una de las reseñas u opiniones que nos hacen en Spotify, Apple Podcast o donde sea que nos escuchen. Podés suscribirte de forma gratuita en tu plataforma preferida para estar al día con los nuevos episodios. Puedes contactarnos a través de nuestra web www.inecap.org, repito, www.inecap.org y nuestro correo electrónico info@inecap.org. Y recuerda, la evaluación del TDAH es compleja y requiere de un profesional especializado y experimentado.